mensaje traigo que anunciar, que aún ángeles quisieran dar. Reconciliaos hoy, es la divina voz. Reconciliaos. Estudios del Santuario, número 23, un resumen del Santuario. Hoy vamos a ver un pequeño resumen de todo lo que hemos venido estudiando durante estos diferentes temas. Es muy difícil abarcar casi 20 estudios en menos de una hora, pero vamos a intentar hacerlo, presentando como la parte más importante de cada estudio y de cada punto, para hacer un recorderis. ¿Por qué? Porque ya nos está faltando tan solo el mueble, podría decir que el más importante. ¿Por qué? Porque allí finaliza la obra de la redención. Hemos mirado cómo se ha venido, cómo ha sido el desarrollo de esta obra en cada uno de nosotros como individuo, y también hemos seguido cuál es la obra que el Salvador está haciendo allí en el santuario celestial. Pero en el mueble que nos está haciendo falta, que es el arca del pacto, allí es donde finaliza la obra de la redención. Y finalmente ahí vamos a poder también entender un poco por qué es que el Padre Celestial tuvo que llevar a cabo todo este plan de salvación. Vamos a iniciar con esta cita de la sierva del Eterno, recordarla porque la mayoría de las citas que vamos a tocar hoy ya las hemos tocado en los estudios anteriores. ¿Por qué es necesario conocer el santuario terrenal y sus servicios? Dice la sierva, ningún edificio terrenal podría representar la grandeza y la gloria del templo celestial. Sin embargo, las verdades importantes acerca del santuario celestial y de la gran obra que allí se efectúa en favor de la redención del hombre debían enseñarse mediante el santuario terrenal y sus servicios. ¿Por qué fue necesario edificar este tabernáculo? Por la sencilla razón de que el Padre Celestial quería instruir a su pueblo, y así como nosotros hoy en día a través de imágenes hemos podido entender un poco lo que es esta obra de redención. Asimismo, el Padre Celestial quería educar a su pueblo para que ellos comprendieran cuál era la obra que el Salvador iba a llevar a cabo. Entonces vamos a iniciar por cuál fue la raíz del problema. Primeramente, necesitamos entender, hermanos, que cada uno de nosotros fuimos creados con un propósito especial, que en el momento en que el Padre Celestial creó al hombre y a la mujer, lo hizo con un propósito especial. El plan original de Dios era que todo hombre fuese un templo para Dios, un templo para morada del Espíritu de Dios. Absolutamente todo lo que el Padre Celestial ha creado, desde los querubines, los serafines, los ángeles, hasta el hombre, el propósito de Dios era o es, sigue siendo siempre, de que nosotros podamos ser templos vivientes, porque recordemos que habíamos estudiado de que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Sin embargo, Él se complace en estar en las reuniones de aquellos que le adoran. Pero el propósito original de Dios era que nosotros fuésemos un templo para Él. Y de esta manera, cuando Él creó a Adán y Eva, dice que la ley de Dios estaba inscrita en el corazón del ser humano. Esta ley estaba escrita en el corazón de Adán y Eva. Pero ¿qué pasó? Que desafortunadamente el hombre cayó en transgresión. La transgresión de la ley divina. El hombre desatendió la voz de Dios y de esta manera Adán y Eva quebrantaron no fue nada menos que la ley de Dios. Si nosotros nos ponemos a mirar cuidadosamente lo que fue la caída de nuestros primeros padres, nos damos cuenta de que ellos allí, solamente tomando este fruto, quebrantaron más de un mandamiento. Aquí está la raíz del problema. La raíz del problema es que el hombre dejó de ser un templo para Dios. Porque después de que esa ley estaba escrita en sus corazones, cuando ellos decidieron conocer también el mal, esta ley dejó de estar allí escrita y empezó a haber una lucha entre lo carnal y lo espiritual. Naturalmente, a partir de allí, ya el hombre estaba enemistado contra Dios. Por eso, el Padre Celestial en su gran misericordia no dejó que nosotros fuésemos condenados, sino que ideó un plan de salvación. En ese mismo momento se empezó a llevar a cabo o a ejecutar este plan de salvación. Primero el Salvador necesitó hacerlo en formas y figuras para poder educar la mente de su pueblo y que pudieran comprender este plan para después sí llevarlo a cabo. Pero en el momento
Antes de que Adán y Eva entraran en transgresión, ya Dios había ideado un plan. Ya ese consejo de paz, el Padre y el Hijo se habían reunido y habían planeado qué harían si Adán y Eva llegaran a caer. Y como efectivamente esto sucedió, entonces en ese mismo momento dice la sierva del Eterno que tanto el Padre como el Hijo entraron en un concilio. Y aún dice la sierva del Eterno que no fue fácil para el Padre tener que darle, como por decir así, la aprobación al Hijo para que empezara a efectuar ese plan. Ellos sabían frente a qué se estaban enfrentando y sabía de que no iba a ser una obra fácil, que aún el mismo Hijo podría perderse en medio de este plan. Pero después de muchas horas de conversación, ellos decidieron llevar a cabo este plan. Lo comentaron a los ángeles, los cuales no se regocijaron. Dice que inicialmente los ángeles no se pudieron regocijar, sino que ellos se entristecieron hasta el punto de que ellos mismos empezaron a ofrecer su propia vida para que el hombre pudiese ser redimido, a fin de que el Hijo de Dios, su Rey y sí, su majestad, no tuviese que pasar por esta humillación. Sin embargo, la sierva del Eterno también nos dice que solamente uno igual a Dios podía llevar a cabo este plan. Por tanto, el Salvador, cuando Adán y Eva pecaron, se acercó a ellos y, bueno, aparte de que les comunicó cuál iba a ser las consecuencias de su caída, también les prometió un Salvador. Les prometió de que él mismo iba a venir y iba a morir por la humanidad. Y me llamó mucho la atención esta imagen, porque aquí no hay un solo pie, aquí hay dos pies, ¿cierto? El primer pie, el que está aquí pisando, que fue la promesa donde dice que la simiente de la mujer, lo cual es Cristo, pisaría la cabeza de la serpiente. Este pie es el pie del Salvador. Y encima de él hay un pie adicional, y ese pie es el de nosotros. Hay otra cita bíblica donde nos dice que Dios pondrá bajo vuestros pies al enemigo. Nosotros también pisaremos la cabeza de la serpiente. ¿Y qué es pisar la cabeza de la serpiente? Sencillamente es, por decir así, dejar de pecar, acabar con el pecado. Sí, eso es pisar la cabeza de la serpiente, acabar con el pecado. Y este es el propósito de Dios al mostrarnos el plan de la redención, y lo vamos a ir viendo en el desarrollo. Que nosotros dejemos de pecar, que dejemos de estar enemistados con Dios y dejemos de quebrantar la ley de Dios. Entonces en este momento se pone en ejecución el plan de Dios para volver al hombre a su estado original. ¿Cuál era el estado original? El estado original era de que la ley de Dios estaría escrita en nuestros corazones nuevamente y nosotros llegaríamos nuevamente a ser un templo para Dios. Ahora sí, vamos a introducirnos en lo que es el santuario. Esto representa la redención. Y aquí puse unas imágenes, sí, como las más representativas de cada estudio de lo que representaba cada mueble. En este caso vemos la muerte del Salvador, aquí vemos la resurrección, aquí vemos cómo todo el Padre Celestial ha dispuesto todo, ha servido la mesa para que nosotros podamos participar de ella. Luego vemos aquí el candelabro de oro, lo cual representaba la palabra del Señor, pero que a través de ella y a través de estos conductos es que recibimos la presencia del Espíritu de Dios. También vemos la intercesión de Cristo y finalmente vamos a mirar aquí esta escena, que esta es la que no vamos a estudiar hoy, pero es a donde nos lleva todo este proceso, y es cuando los libros serán abiertos allí ante el trono celestial. Vamos a iniciar con el resumen. En Éxodo 25:8 nos dicen: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Este fue el propósito por el cual el Señor les pidió al pueblo de Israel que hicieran un santuario. Lo primero que hizo fue mostrarle a Moisés cuál era el modelo, porque le dio la indicación: harán un santuario para mí, pero Cristo mismo le mostró cuál era el modelo sobre el cual debían edificar. No era de acuerdo a cómo Moisés le parecía, había un modelo perfecto. Segundo, recordemos que las ofrendas que se llevaban allí al santuario debían ser voluntarias, que todo lo que se presentaba allí debía ser dado de corazón, y esto también representa la manera en que nosotros nos debemos presentar a Dios, y aún en la manera en la que nosotros le ofrendamos a Dios. Debe ser dado todo
de corazón, porque Dios no aceptará una ofrenda que se entregue con tristeza, así como dice la palabra de Dios, ¿sí? Todo lo que se da con tristeza, eso no agrada al Señor, sino que Él ama al dador alegre. Y finalmente aquí vemos la imagen como todos empiezan a trabajar en esta maravillosa obra de la edificación del santuario. Harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Jesús edifica su templo. Jesús empieza a edificar su iglesia. Lo primero es que esta iglesia debe estar edificada ¿sobre qué? Sobre la roca, la cual es Cristo. Y el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesús. Y aquí hemos visto también otras imágenes de cómo ha sido ese proceso. Primeramente, bueno, aquí no está la imagen, pero el Salvador tomó el bautismo, recibió la aprobación del Padre con el descenso de su espíritu. Y lo primero que hace el Salvador, bueno, después de haber ido al desierto, ayunar 40 días, presentarse para llevar a cabo este ministerio, aún ser tentados y vencer en los pecados en los cuales nuestros primeros padres cayeron, Él venció. Lo primero que hizo ahí fue Él venció en las condiciones más deplorables, pero luego de eso recibió una autoridad y fue al templo. Y lo primero que hizo fue sacar a los cambistas, ¿sí? Porque habían convertido la casa del Señor en una casa de mercado. Y la sierva del Eterno nos dice de que esto representa lo primero que el Salvador viene a hacer. Dice, y es sacar el pecado de nuestras vidas. De una vez, ¿sí? Necesitamos ser, por medio de su Espíritu, convencidos de pecado y que todos estos intrusos, ese tráfico profano que hay en nuestras vidas, en nuestros corazones, tienen que ser desalojados de allí. Una vez que ese templo está limpio, entonces ahí sí el Salvador puede empezar la obra de la redención. Sin embargo, bueno, hay que tener en cuenta que todo esto el Salvador lo hace, ¿por qué? Por medio de sus propios méritos. Nosotros se nos pide es ejercer fe. Ahora, después de eso vemos como el Salvador, después de haber hecho esta obra, empieza a enseñarle a las personas lo que es el verdadero evangelio, el plan de la salvación, lo que es la verdad, el verdadero sentido de la ley de Dios. Entonces aquí vemos de que una vez que, no sé a cuántos de ustedes, hermanos, han tenido que pasar esa experiencia, pero yo creo que la gran mayoría. Y es que antes de nosotros recibir al Salvador, nosotros abrimos la Biblia y primero no entendemos nada. Segundo, no le encontramos como sabor a la palabra del Señor, sí, como que es algo que no nos agrada mucho. Pero una vez que nosotros hemos recibido a Cristo como Salvador personal, como que esto cambia, como que el Padre Celestial quita ese velo y aún pone ese sabor y esa palabra de Dios empieza a convertirse así como dice allí, dulce al paladar, dulce como la miel. Entonces lo mismo sucede acá. El Salvador necesitaba primero sacar todos estos pecados que se estaban haciendo en su casa y luego estaría la gente lista para poder recibir los mensajes, obviamente los que están dispuestos, porque sabemos de que muchos no están dispuestos a recibir esta palabra. Luego vemos de que el Salvador mismo entregó su vida allí en la cruz del Calvario para empezar a ejercer el ministerio que ahorita le correspondía allí en el santuario celestial. Este fue el ministerio terrenal. Ahora vemos de que después de que Él muere, se presenta delante del Padre, recibe la aprobación del Padre y recibe el aval para poder realmente ser nuestro abogado intercesor. Y de allí vemos de que una vez que el Salvador ha recibido la aprobación del Padre, de que el sacrificio que el Salvador hizo fue completo y fue aceptable para Dios, porque aunque estuvo aquí en la tierra, en naturaleza caída, estuvo en contacto, por decir así, con pecadores, sin embargo, Él jamás se contaminó, Él jamás pecó. Por eso fue una ofrenda perfecta para Dios y pudo recibir la aprobación del Padre para lograr interceder por nosotros. Y no solamente esto, sino que también el Espíritu intercede por nosotros. Él intercede delante del Padre para que pueda ser enviado su Espíritu aquí en la tierra y ese Espíritu hace parte de la intercesión de Cristo. También se nos ha dado la palabra del Señor. Mire, hermanos, yo mientras hacía esta imagen meditaba y al ver esto, meditaba en que nosotros a veces olvidamos
¿Con cuánto sacrificio tenemos nosotros la palabra del Señor en nuestras manos? ¿Con cuánto sacrificio desde aquí, desde lo que fue la cruz del Calvario, hasta aquellos hombres que murieron para que nosotros pudiésemos tener este precioso libro? Este libro nosotros lo tenemos a precio de sangre y hay veces no le damos el valor que le corresponde. ¿Y por qué vale tanto este libro? Este libro fue pagado a precio de sangre, sí, así como dice la palabra de Dios, de que ni con oro ni con plata hemos sido comprados, sino con la sangre preciosa de nuestro Salvador. Y esa sangre también está representada en la sangre que ha derramado todos sus seguidores, porque en este libro encontramos palabras de vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por eso también estuvimos estudiando la importancia de tomarle valor a lo que es la palabra del Señor, porque es aquí, a través de este precioso libro, el conducto por el cual el Señor derrama su Santo Espíritu sobre nosotros. Después de ello vemos de que una vez que ya el Padre Celestial ha empezado a edificar su templo, también empieza a medir su templo, una vara de medir. Y sabemos cuál es la estatura que se nos ha dado. Cristo Jesús es la estatura perfecta. Y entonces el Señor empieza a medir a su pueblo para ver si hemos llegado a esa estatura. Una vez que tiene las medidas, bueno, ahí vemos esta imagen que fue la misma que les presenté. Los libros serán abiertos y cada caso será examinado por el juez. Finalmente se nos hace la promesa: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aquí es donde nos quiere llevar el Señor, a darnos la corona de vida eterna. Jesús, el templo de Dios. Primeramente, entender de que este templo y este tabernáculo representa primeramente a Jesús, el Hijo de Dios, a Cristo Jesús. En Juan 2, 19, 21 dice que Jesús les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días los levantarás. Mas él hablaba era ¿del qué? Del templo de su cuerpo. Entonces, primero hay que entender de que este templo representa ¿qué? El cuerpo de Cristo. Ahora, nosotros también hacemos parte de ese templo de Dios. 1 Corintios 6, 19 nos dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Entonces nosotros también, ¿qué? Representamos, cada uno de nosotros representamos un templo en el cual el Señor está edificando. Yo quiero llevarlos, hermanos, a que podamos entender la profundidad que tiene esto, ¿sí? Primeramente representa lo que es el cuerpo de Cristo. Ya hemos estudiado que representa ese cuerpo de Cristo, que es su iglesia, pero como individuo el Padre Celestial está haciendo una obra especial en cada uno de nosotros. Él nos está edificando. Cristo es el modelo perfecto. En Éxodo 26:30 nos dice: y alzarás el tabernáculo conforme a ¿qué? Al modelo que te fue mostrado en el monte. Dice en 1 Pedro 2:21: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Aquí podemos entender cuál era el propósito de Dios al mostrarle ese modelo. Y también tiene un propósito para con nosotros. Y es que Él nos ha dado un modelo a nosotros, no un modelo imperfecto. Él no nos ha dado como modelo hombres, sino al Hijo de Dios. Esta es la estatura que nosotros debemos alcanzar. Pero ¿cómo la alcanzaremos? De la misma manera que Él anduvo, siguiendo sus pisadas. Es la única manera en que nosotros podemos alcanzar este modelo, siguiendo las pisadas del Salvador. Si nosotros queremos irnos por otro camino pensando de que de esta manera será más fácil, que esta manera es mejor, no vamos a llegar al modelo perfecto, porque Él ya nos marcó el camino. Dice la sierva: Israel había preferido sus propios caminos, no había edificado de acuerdo con el dechado, pero Cristo, el verdadero templo, ¿Cristo es qué? El verdadero templo para la morada de Dios. Él modeló todo detalle de su vida terrenal de acuerdo con el ideal de Dios. ¿Qué hizo Cristo? Dice que modeló todo detalle de su vida terrenal. Aquí nos muestra de que nosotros tampoco tenemos excusa. Si nosotros estudiamos la vida del Salvador, Él estuvo en las condiciones más desventajosas. De Nazaret puede salir algo bueno, algunos excusan, pero aún el Salvador estaba rodeado de un ambiente poco espiritual,
tenía que luchar con la contradicción de sus hermanos, dificultades en el hogar, muchas cosas, tenía enemigos, pero nada de eso lo hizo perder de vista cuál era el propósito por el cual él había venido a la tierra, sino que dice que modeló todo detalle de su vida terrenal de acuerdo con el ideal de Dios. Dijo, me complazco en hacer tu voluntad, Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Qué fue lo que, que fue borrado de Adán y Eva cuando pecaron? Precisamente esto, la ley de Dios. Y aquí está la raíz del problema, y eso lo vamos a ver cuando estudiemos en el arca del pacto, porque era allí donde estaba la ley. Contra esa ley era que el hombre estaba o está enemistado con Dios. Pero en el caso del Hijo de Dios dice que esa ley estaba escrita en su corazón. Y como nosotros somos llamados a seguir sus pisadas y a conformar nuestras vidas al modelo perfecto, entonces quiere decir que la ley de Dios también debe estar escrita en nuestros corazones. Así también nuestro carácter debe ser edificado para morada de Dios en espíritu. Y hemos de hacer todas las cosas de acuerdo con el modelo, a saber, aquel que padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. Importante, el modelo que se le mostró a Moisés en el monte representa el modelo que a nosotros se nos ha mostrado, y es Cristo Jesús, y debemos seguir sus pisadas. Ahora vamos a mirar lo que es un poco el atrio, y el atrio representaba la obra aquí en la tierra, ¿cierto? Y este atrio estaba compuesto por un vallado, lo cual representaba la ley de Dios que rodeaba el santuario, ¿sí? Esa ley que ha sido quebrantada es lo que debe rodearnos a nosotros. Dice, la estaca, recordemos que la estaca lo que hace es reforzar la tienda, y eso representa a Cristo, que une y sostiene. Él fue clavado aquí en la tierra, y con esa cruz que fue clavada aquí en la tierra nos garantiza de que Él es el que une y sostiene a la iglesia. Y ahorita lo vamos a ver en una imagen que yo sé que llamó mucho la atención la vez pasada que estudiamos, de qué manera Él une y sostiene a su iglesia. También vemos las cuerdas, lo cual representa el amor de Dios, que hemos sido atraídos con cuerdas de amor. Dios nos atrae, es a través del amor. A veces queremos exaltar la justicia de Dios y dejar a un lado esto tan importante que es el amor, pero es de esta manera, porque dice la sierva del Eterno, que el amor se despierta únicamente por el amor. Por eso es que de esta manera es que el Salvador nos ha traído hacia Él. Luego vemos también lo que es la basa de bronce, la vemos aquí en este lugar, lo que representa el fundamento de la iglesia. Y ese fundamento es Cristo, la piedra principal del ángulo. Sobre esta base descansa el peso de toda la columna, y sobre Cristo descansaba toda la responsabilidad de la redención. Él era el que sostenía, o el que sostiene, es el que sostiene su iglesia. Nosotros mirábamos que era el cuerpo, esto era un cuerpo, ¿cierto? Entonces, el cuerpo de Cristo representa a la iglesia. Estudiábamos de que así como el cuerpo tiene muchos miembros y que cada miembro es importante, pero es un solo cuerpo, asimismo también la iglesia de Cristo tiene muchos miembros, algunos más débiles, algunos más fuertes, algunos son más decorosos, otros menos, pero todos son importantes para la edificación de la iglesia, porque somos todos miembros de un solo cuerpo, y ese cuerpo de Cristo somos nosotros. Pero la cabeza principal, el miembro principal del cuerpo realmente es la cabeza, porque la cabeza es la que rige todos los demás miembros, ¿cierto? Y esa cabeza es Cristo Jesús. También mirábamos lo que representaba las cortinas de lino torcido, y representa la justicia de Cristo, es decir, la ley divina. Entonces esta es la descripción del atrio. También mirábamos lo que era la puerta del atrio. Allí está el Evangelio eterno en estas 4 columnas, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y que esta puerta representaba a Cristo. Cristo nos dice, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la puerta, yo soy, no temas. Eso es lo que nos dice el Salvador, yo soy. No tenemos por qué temer, porque Él es todo para nosotros.
El Padre Celestial ha dispuesto delante de nosotros todo el cielo en un solo don, Cristo Jesús. También mirábamos que esto tenía unos colores especiales y eran las cortinas de la puerta del atrio, que también eran las cortinas del santuario, del tabernáculo. Y bueno, cada una de ellas representan lo mismo. Azul, símbolo de santidad; púrpura, símbolo de realeza; carmesí, símbolo de pecado; y el blanco, símbolo de justicia. Lo cual nos lleva a que todo esto representaba a Cristo, el Hijo de Dios. Ahora, la ley de Dios ha sido quebrantada y nosotros somos llamados también a participar en esta obra de ser restauradores o reparadores de portillos. Y ahorita vamos a ver cómo se relaciona la ley y el testimonio juntamente para poder llevar a cabo esa obra. Se ha abierto una brecha, dice la sierva del Eterno, en la ley de Dios, y esa brecha es precisamente en algo muy importante, y es el tema de adoración, el tema del sábado, y por eso nosotros somos llamados a reparar esa brecha. Nosotros hacemos parte de esta que está alrededor, pero Cristo es la puerta. Únicamente a través de Cristo podemos tener entrada al reino de los cielos. Ahora, vamos a introducirnos a lo que es el altar del holocausto. Aquí vemos lo que representaba el altar del holocausto. Es sacrificio, ¿sí? Por decir así, una sola palabra, podemos decir sacrificio. Y desde que el Salvador vino aquí en la tierra, empezó esa obra de sacrificio. No fue solamente aquí, muchas veces solamente lo enfocamos aquí, pero esto fue una vida de sacrificio. Desde el mismo momento en que el Salvador bajó de las cortes celestiales para venir a nacer como un niño indefenso, dependiente de la familia humana, desde ese momento vemos el sacrificio que el Salvador hizo. También vemos que la vida del Salvador, el ministerio de Cristo, fue una vida de constante sacrificio. Muchas veces no dormía lo suficiente, pasaba noches enteras orando por nosotros, no comía. Realmente él conocía su tiempo, y esos 3 años y medio de ministerio lo dedicó especialmente para llevar a cabo esta obra. Y finalmente vimos hasta dónde lo llevó el Salvador, y fue hasta la cruz, lo cual representa aquí la muerte de ese corderito. Pero también tenemos que mirar de que así como nosotros, como Cristo llevó a cabo esto, nosotros también somos llamados a ¿qué? A sacrificarnos por amor de Él. Lucas 9:23 nos dice: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Este es el llamado que nos hace el Señor, ¿qué? Tome su cruz cada día y sígueme. Niéguese a sí mismo. Abnegación. Este inmueble lo podemos describir como eso, abnegación. Y lo primero que debemos hacer es que arrepentirnos para con Dios, aceptar este sacrificio, y una vez hemos recibido el perdón de nuestros pecados y hemos recibido la unción de su Espíritu, Dios nos invita a ¿qué? A que caminemos en las pisadas del Salvador y que llevemos la cruz que se nos ha impuesto llevar. Esta es la imagen que yo digo, que yo sé que les impresionó o nos impresionó a varios de nosotros. Dice: Jesucristo tomó la forma humana para poder abarcar con su brazo humano a la raza, mientras que hacía con su brazo divino al trono del infinito. Plantó su cruz a la mitad del camino entre la tierra, recordemos que el atrio representa la tierra, y el cielo. Aquí vemos el cielo. Y cuando yo sea levantado de la tierra, todos atraeré a mí. La cruz había de ser el centro de atracción. Tenía que hablar a todos los hombres y atraerlos a través del abismo que el pecado había hecho para unir al hombre finito con el Dios infinito. Recuerden que ahorita les dije lo que representaba esta estaca, ¿cierto? Esa estaca que fue clavada aquí en el mundo es la que ¿qué? Une al hombre finito con el Dios infinito. Eso es lo que hace esa estaca, que fue clavada aquí en la tierra. Dice que une al hombre finito con el Dios infinito, que es la que nos va a llevar finalmente aquí al arca del pacto. Y también aquí vemos qué es lo que nos sostiene. Esta estaca une y sostiene. ¿Qué es lo que nos sostiene? El pan vivo que descendió del cielo, y aún la unción del Santo Espíritu de Dios, que también es representado por el agua viva, es lo que sostiene la vida del ser humano. Y asimismo esto es lo que sostiene nuestra vida espiritual. Ahora, por eso el Salvador nos dice que miradme a mí y sed salvos. ¿Qué debemos nosotros hacer? Mirad al Salvador, mirar a la cruz de Cristo, y solamente
de esta manera podemos ser salvos. Tenemos el ejemplo de la serpiente. Solamente los que miraban la serpiente ardiente, recordemos la historia de cuando el pueblo de Israel empezó a pecar y Dios quitó su protección y estas serpientes llegaron allí, porque es que eso es lo que hace. Mientras la ley de Dios lo que hace es protegernos. Mientras nosotros estamos andando fielmente en la ley de Dios, esa ley nos protege, sí, es un vallado. Pero cuando nosotros pecamos contra Dios, esa ley o ese vallado es quitado y es cuando allí la serpiente que representa a Satanás nos muerde con el pecado y bueno, nos hace caer, pero tenemos una vía de escape y es miradme a mí y sed salvos, ¿sí? Cristo Jesús, esa serpiente que fue levantada en el desierto, representaba a Cristo, y así como esa serpiente sería levantada, así también el Hijo de Dios sería levantado para que todo aquel que lo mirara a él fuese salvo. Aquí vemos de que en la cruz del Calvario fue donde el carácter de Dios quedó vindicado ante los seres celestiales. En ese momento no había duda para los seres celestiales de que verdaderamente Satanás se había rebelado contra Dios y de que el carácter de Dios era justicia perfecta y misericordia o amor verdadero. Allí quedó vindicado delante de los ángeles, pero aún esta hora de vindicación continúa, y es que la humanidad entera tiene que conocer que verdaderamente justo y misericordioso es Dios. Por eso esa obra continúa y vamos a ver que este queda vindicado precisamente allí en el arca del pacto. ¿Qué pide Dios de nosotros? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esto requiere una obra ¿de qué? De abnegación. Ya leímos en Lucas 9:23. Debemos negarnos a nosotros y tomar la cruz de Cristo. Presentarnos también como sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. Esto es lo que representa el altar del holocausto, abnegación. Ahora, la fuente de bronce representa el nuevo nacimiento. Aquí vemos lo que el Salvador aún tuvo que experimentar, ¿sí? Después de que Él murió en la cruz del Calvario y duró 3 días allí en el sepulcro, Él resucitó. Enfocándolo en el Salvador, representa la resurrección de Cristo, un nuevo nacimiento, y asimismo nos representa a nosotros en el bautismo. Respondió Jesús, Juan 3:3, y les dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hemos aceptado el sacrificio, pero después de aceptar el sacrificio necesitamos ¿qué? Nacer de nuevo, una transformación en nuestras vidas. Y esto nos lo confirman Romanos capítulo 6, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros que andemos en nueva vida. Entonces el propósito de Dios no es que bueno, ya hemos recibido el perdón de los pecados y ahorita la salvación es por gracia y no importa si pecamos porque la sangre de Jesucristo nos limpia. No, el propósito de Dios es que podamos ser limpiados, lavados de nuestros pecados. Sí, y el primer paso que debemos dar después del arrepentimiento, confesión de pecados, debemos tomar el bautismo, porque eso representa una nueva vida en Cristo Jesús. Ahora, vemos la edificación del templo. Una vez que Cristo resucitó y recibió la aprobación del Padre, entonces Cristo empieza a edificar su iglesia. Y aquí vemos rápidamente lo que representaba alguna de las cosas, porque esto tiene mucho, pero resalté las más, por decir así, importantes. Y es que, bueno, la tabla representaban hombres, ¿cierto? La madera representaba hombres, pero esa tabla estaba cubierta de oro. Y esto representa, obviamente, primeramente vamos a darle siempre el enfoque al Salvador, pero también nos representa a nosotros. Y cada uno de nosotros somos una tabla en el templo de Dios. Y estaba cubierta de oro. En el caso de Cristo, divinidad y humanidad de Cristo. En el caso de nosotros, somos humanos, pero tenemos la promesa de que Cristo morará en nosotros. También vemos las cubiertas y estudiábamos que cada una de estas cubiertas representaban al Salvador. La primera era la tela de tejón, la segunda era
la de los carneros teñidos de rojo, esta era la del macho cabrío, y finalmente había una especial que era la de bordado de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, bordados con querubines, que los querubines representan también el ministerio de los ángeles, y de esta manera somos nosotros cubiertos, o este mueble era cubierto por medio de ¿qué? La justicia de Cristo. Ahora vemos también que en la entrada de este tabernáculo estaba compuesta por 5 columnas, los cuales representaban el Pentateuco, ¿sí? La ley de Dios, el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿sí? El Pentateuco, en donde está reflejada la ley de Dios. Y luego el que separaba el lugar santo del lugar santísimo, vemos que representaba lo que era el Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Este era el Evangelio en figuras y formas, pero acá ya era el Evangelio desarrollado. Y también veíamos de que todos los colores del santuario representaban los colores de ¿qué? Del arco iris, lo cual representa la justicia, la misericordia y el amor de Dios. Ahora vamos a ir para la mesa de la proposición. Aquí en la mesa de la proposición vemos de que ya fue ratificado el nuevo pacto. Era donde estaban los panes de la presencia, y aquí se colocaban las jarras en donde se hacían las libaciones, y dentro de estas jarras se echaban, eran vino. Y aquí vemos de que cuando nosotros miramos esta imagen recordamos lo que fue la cena del Señor. ¿Y qué era lo que se hacía en la cena del Señor? Primeramente el lavatorio de los pies y luego la cena del Señor como tal. Y esto representa la comunión de nosotros primeramente entre hermanos y también la comunión con Dios. ¿Por qué el primer pacto recibió el nombre del segundo pacto? Porque fue ratificado por Cristo y recibió el nombre del nuevo pacto. Aunque este pacto fue hecho con Adán y más tarde se le renovó a Abraham, no pudo ratificarse sino hasta la muerte de Cristo. Existió en virtud de la promesa de Dios desde que se indicó por primera vez la posibilidad de redención. Fue aceptado por fe. No obstante, cuando Cristo lo ratificó, fue llamado el nuevo pacto. La ley de Dios fue la base de este pacto, que era sencillamente un arreglo para restituir al hombre a la armonía con la voluntad divina, para colocarlo en condición de poder obedecer la ley de Dios. Este fue el propósito, este es el propósito, el resumen de todo el propósito de la redención, colocarnos en la condición de poder obedecer la ley de Dios. Entonces, ¿en qué momento fue ratificado este pacto? En el momento en que Cristo murió en la cruz del Calvario, recibió la aprobación del Padre, ahí fue ratificado el nuevo pacto. Los ritos del bautismo y de la cena del Señor son 2 columnas monumentales. Una está fuera de la iglesia, que era esta, la del lavacro. ¿Dónde estaba el lavacro? En el atrio, por fuera de la iglesia. Y el otro está por dentro de la iglesia. Entonces con eso podemos entender, hermanos, que de cierta manera este santuario representa ¿qué? La iglesia del Señor. Según lo que dice acá, dice, una está fuera de la iglesia y la otra está ¿qué? Dentro de ella. Sobre estos ritos Cristo ha inscrito el nombre del verdadero Dios. ¿Cuál era el que estaba por fuera de la iglesia? El bautismo. A todos se nos ha dado la posibilidad de salvación. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero una vez que hemos creído debemos ¿qué? Bautizarnos, y de esa manera podemos participar de la mesa del Señor. Solamente participarán en la mesa del Señor aquellos que han recibido el bautismo, ¿sí? Porque esto representa la comunión con Dios y la comunión con los hermanos. Por lo cual también puede salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos. Aunque el ministerio haya de ser trasladado del templo terrenal al celestial, aunque el santuario y nuestro gran sumo sacerdote fuesen invisibles para los ojos humanos, los discípulos no habían de sufrir pérdida por ello, no sufrirían interrupción en su comunión, ni disminución de poder por causa de la ausencia del Salvador. Mientras Jesús ministra en el santuario celestial, es siempre por su Espíritu el ministro de la iglesia en la tierra. Está oculto a la vista, pero se cumple la promesa que hiciera al partir. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aunque delega su poder a ministros inferiores, su presencia vivificadora está todavía con su iglesia. Dice que todavía es ministro de su iglesia a través de su Espíritu. Y aquí lo vemos reflejado en este mueble, en el candelabro de oro, donde estudiamos que esto representaba la palabra de Dios, que las palabras que Dios ha hablado son espíritu y son vida. Pero estudiamos en Zacarías 4,
cómo era que esta palabra se podía llegar a encarnizar en cada uno de nosotros, y era por medio de esto que había acá, y es el aceite santo, que representa el espíritu que proviene del trono de Dios, ¿cierto? Aquí mirábamos la vez pasada de que estos conductos representaban, bueno, este aceite salía de las 2 ramas de oliva, y habían unos 2 tubos que llenaban este depósito, que estos tubos representan los seres celestiales que nos trae a nosotros la presencia del Espíritu del Señor. Y que este depósito representaba primordialmente lo que eran los ministros, que eran los que debían mantener ese depósito lleno, porque eran los que distribuían, por decir así, palabras de vida aquí a las iglesias, que estos representaban las 7 iglesias, y que esto debía distribuir este espíritu a las 7 iglesias para que ellas pudiesen emitir finalmente luz. Desde los 2 olivos, el dorado aceite fluía a través de los tubos de oro hacia el depósito del candelabro, y desde allí las áureas lámparas que alumbran al santuario. De este modo, el santo que permanece en la presencia de Dios, el Espíritu Divino es impartido a los instrumentos humanos que se han consagrado a su servicio, el depósito. La misión de los 2 ungidos es comunicar luz y poder al pueblo de Dios. Permanecen en su presencia para que recibamos sus bendiciones. Semejante a los 2 olivos que van vaciándose a sí mismos, mediante los conductos de oro, los mensajeros celestiales buscan la oportunidad para compartir lo que han recibido de Dios. Todos los tesoros celestiales aguardan que los solicitemos, y en la medida en que recibamos sus bendiciones nos corresponde que impartirlas a otros. Entonces aquí nos enseña de que nosotros también debemos ser ¿qué? Conductos de bendición. De este modo son abastecidas las lámparas celestiales y la iglesia llega a ser luz para el mundo. Finalmente veíamos de que ¿cuál es la luz principal? Representa el sol de justicia, Cristo Jesús. El verbo fue hecho carne. ¿De qué manera? Dice que Cristo era el pensamiento de Dios hecho audible, la palabra de Dios encarnizada. Y de la misma manera, Dios desea que nosotros seamos epístolas vivas, y de esta manera nos convirtamos también ¿en qué? En la luz del mundo. Ahora vamos al altar del incienso. Ya vamos a ir casi finalizando. Representaba la intercesión de Cristo, representa la intercesión de Cristo. Hijitos míos, nos dice la palabra, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué nos dice la palabra? Estas cosas, todas estas cosas que hemos recibido ahorita en esta mañana, hermano, nos las ha dicho para que no pequemos. Pero si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. La intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. Con su muerte dio principio a aquella obra cuya conclusión ascendió al cielo. Después de su resurrección, por la fe debemos entrar velo adentro, donde entró por nosotros como precursor Jesús. Allí se refleja la luz de la cruz del Calvario, y allí podemos obtener una comprensión más clara de los misterios de la redención. Jesús abrió el camino que lleva al trono del Padre, y por su mediación pueden ser presentados ante Dios los deseos sinceros de todos los que se allegan con fe. Esta obra es una continuación de la obra que Cristo vino a hacer aquí en la tierra, ¿sí? Y no es menos importante, sino que allí el Salvador está concluyendo la obra que inició aquí en la tierra. Es el Espíritu Santo el que nos imparte ¿qué? Arrepentimiento. Jesús nos atrae hacia Él mediante la agente de su divino Espíritu, y por fe en su sangre somos limpiados de pecado, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La vez pasada estudiamos en el altar del incienso de que la intercesión de Cristo es completa, y de que para esa intercesión necesitamos ¿qué? La sangre de Cristo y también el incienso, pero que también necesitamos ¿qué? Su Espíritu, porque mientras Cristo presenta su sangre delante del Padre, asimismo, Él envía su Espíritu para que interceda en nuestros corazones y nos convenza de pecado, de justicia y del juicio, y aún nos enseñe a pedir conforme a la voluntad de Dios, y nos enseñe a elevar oraciones limpias delante de nuestro Creador, ¿cierto? Pero supongamos que pecamos después de haber sido perdonados.
después que hemos llegado a ser hijo de Dios. ¿Qué sucede con esto, hermanos? Muchas veces hemos pecado después de que hemos recibido el perdón y nos afligimos. ¿Necesitamos en este caso desesperarnos? Dice la sierva del Eterno. No. Pues Juan escribe: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesús está en las cortes del cielo intercediendo por nosotros ante el Padre. Él no intercede una sola vez, hermanos. Él está constantemente intercediendo por nosotros y presenta nuestras oraciones mezclando con ellas el incienso precioso de sus propios méritos para que nuestras oraciones sean aceptables al Padre. Él pone fragancia en nuestras oraciones y el Padre nos escucha porque pedimos precisamente lo que necesitamos y llegamos a ser para otros sabor de vida para vida. Él pone fragancia en nuestros corazones y el Padre nos escucha porque pedimos precisamente lo que necesitamos. Con esto entendemos, hermanos, de que de cierta manera los méritos de Cristo que son simbolizados por el incienso representa el Espíritu Santo en nosotros, la intercesión de Cristo en nosotros. Dice que de esa manera es cuando pedimos precisamente lo que necesitamos. Es ahí cuando nosotros nos estamos presentando no con nuestra propia justicia, sino con la justicia de Cristo. Cuando recibimos el Espíritu de Cristo en nosotros. Esos son los méritos de Cristo. Ese es el incienso, aquello que es grato y agradable para Dios. Y vamos a mirar cuál es el libro mayor del cielo. ¿Por qué? Porque allí están registrados absolutamente cada una de nuestras obras. Pero se acerca el día en que se decidirán todos los casos según sean sus obras. Muchos tienen un registro terriblemente destacado en el libro mayor del cielo. En el libro mayor del cielo es donde están registradas cada una de las cosas que nosotros hacemos, tanto buenas como malas. Y estos libros son los que se van a abrir ante el gran juez en el momento en que se han abierto, porque ya se han abierto y después lo vamos a estudiar delante del juez. Y es conocido como el juicio investigador. En los libros del cielo aparecen con terrible exactitud cada mala palabra, cada acto egoísta, cada deber descuidado y cada pecado secreto con todas las letras arteras. Todo, nada se escapa ante la vista del Salvador, ante la vista del Padre Celestial. Ellos conocen no solamente las cosas que nosotros hacemos a la vista de los hombres, sino también cada pensamiento, cada acto egoísta, cada motivo, cada intención de nuestro corazón. Por eso es que nosotros constantemente debemos estar examinando aún esto. ¿Qué es lo que me está llevando a mí a hacer esto? ¿Será mi egoísmo? ¿Será autosuficiencia? ¿Será orgullo? Por eso es que la palabra de Dios dice que todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia delante de Dios. Y por eso es necesario la intercesión de Cristo, los méritos de Cristo, el incienso agradable, lo cual representa el Espíritu de Dios que intercede en nuestros corazones. Miremos por la fe al santuario celestial. Primero vimos cuál era la obra de Cristo en cada uno de estos muebles. Ahorita vamos a mirar qué debemos hacer nosotros. Mirar a Cristo Jesús por la fe. Luego bautizarnos, tomar el bautismo. Luego participar de la carne y la sangre del Hijo de Dios que está representado en la cena del Señor. Y de esta manera Dios ha prometido enviarnos su Espíritu para que nuestras oraciones puedan ser recibidas allí y finalmente podamos ser perdonados en el amado. La parte más importante del servicio diario era la que se realizaba en favor de los individuos. El pecador arrepentido traía su ofrenda a la puerta del tabernáculo y colocando la mano sobre la cabeza de la víctima que hacía, confesaba sus pecados y así en un sentido figurado, los trasladaba de su propia persona a la víctima inocente. Luego mataba al animal con su propia mano y el sacerdote llevaba la sangre al lugar santo y la rociaba ante el velo, detrás del cual estaba el arca que contenía la ley que el pecador había violado. Con esta ceremonia y en un sentido simbólico, el pecado era trasladado al santuario por medio de la sangre. En algunos casos no se llevaba la sangre al lugar santo, pero el sacerdote debía comer la carne, tal como Moisés ordenó a los hijos de Aarón diciendo: la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación. Este era el servicio que se realizaba diariamente. Pero dice que el más importante era el que se hacía en favor de los individuos, porque personalmente la persona iba y confesaba sus pecados, colocaba sus manos sobre la víctima, los transfería allí, se mataba a la víctima
y luego esta sangre era llevada ¿hasta dónde? Hasta dentro en el velo, ya lo cual representa la obra del Salvador. Dice, el sacerdote no podía por sí mismo convertirse en ofrenda por el pecado y hacer expiación con su vida, porque también era pecador. Por lo tanto, en vez de sufrir él mismo la muerte, sacrificaba un cordero sin defecto. El castigo del pecado era transferido al animal inocente, que así llegaba a ser su sustituto inmediato, y esto simbolizaba ¿qué? La perfecta ofrenda de Jesucristo. Mediante la sangre de esta víctima, el hombre veía por fe en el porvenir la sangre de Cristo, que expiaría los pecados del mundo. Las dos ceremonias simbolizaban por igual el traslado del pecado del hombre arrepentido al santuario. Entonces aquí vemos de que lo que se hacía con este sacrificio era que trasladar los pecados al santuario. Así como los pecados del pueblo eran transferidos antiguamente en forma figurada al santuario terrenal por medio de la sangre de la ofrenda por el pecado, así nuestros pecados son de hecho transferidos al santuario celestial por medio de la sangre de Cristo. Es decir, que al momento que el Salvador presenta su sangre delante del Padre, nuestros pecados están siendo transferidos allí al santuario celestial. Y así como la purificación típica del santuario terrenal se llevaba a cabo mediante la remoción de los pecados que lo habían contaminado, así la limpieza real del santuario celestial se cumplirá mediante la remoción de los pecados que están registrados allí. Esto requiere un examen de los libros, el libro mayor del cielo, de registro para determinar quiénes, por medio del arrepentimiento del pecado y la fe en Cristo, están en condiciones de recibir los beneficios de su expiación. Miren lo que van a hacer, lo que se va a hacer en este momento. Se abrirán los libros para determinar quiénes, por medio de que el arrepentimiento del pecado y la fe en Cristo pueden estar en condiciones para recibir la expiación. Es decir, de que hasta ese momento todos los pecados han sido llevados al santuario. Pero estos pecados, aunque han sido perdonados, no han sido borrados de allí. La completa expiación se hará en el momento en que se hablan los registros y se miren a ver verdaderamente cuál pecado ha sido abandonado. Si los pecados han sido allí perdonados, pero no han sido abandonados, finalmente vamos a ser pesados en balanza y ser hallados faltos. Esta obra debe realizarse antes de la venida de Cristo. Interesante esto. Esto es verdad presente, hermanos. Debemos tener en cuenta que en este momento estamos en una hora de juicio para redimir a su pueblo, porque cuando Él venga traerá su galardón. Él no vendrá para hacer ya juicio, sino ¿para qué? Para traer su galardón, para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces aquí vemos, hermanos, el sacrificio representaba la muerte de Cristo, ¿sí? Que será acá, y que esta sangre era llevada ¿a dónde? Detrás de allí, ante el velo, y era esparcida, mire, lo cual representa la intercesión de los méritos de Cristo, y el incienso que representaba la intercesión del Espíritu Santo en nosotros, ¿cierto? Estos pecados así directamente son llevados ante el santuario, pero este santuario necesita ser purificado de todos los pecados del pueblo. En el día de la expiación, toda la ceremonia estaba destinada a inculcar a los israelitas una idea de la santidad de Dios y de su odio al pecado, y además hacerles ver que no podían ponerse en contacto con el pecado sin contaminarse. Ahora, ya para finalizar, vamos a finalizar con esta cita. ¿Quiénes participarán del gran día de la expiación? Que esto es lo que vamos a estudiar en el próximo mueble. En el rito típico, solo aquellos que se habían presentado ante Dios arrepintiéndose y confesando sus pecados y cuyas iniquidades eran llevadas al santuario por medio de la sangre del holocausto tenían participación en el servicio del día de las expiaciones. Así, en el gran día de la expiación final y del juicio, los únicos casos que se consideran son los de quienes hayan profesado ser hijos de Dios. El juicio de los impíos es una obra distinta y se verificará en fecha posterior, o sea que hay otro juicio que después vamos a mirar en qué momento se va a verificar este juicio. Es tiempo de que el juicio comience de la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros que profesamos ser hijos de Dios, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Hermanos, con esta cita quiero finalizar este estudio. Espero que pueda haber quedado claro este pequeño resumen que se hizo, pero finalmente debemos entender de que estamos viviendo precisamente en este mismo momento el día de las expiaciones.
el día de la expiación. Estamos viviendo en el día de la expiación y nuestros casos en cualquier momento serán decididos allí ante el trono celestial. Aún el Salvador está intercediendo, aún tenemos oportunidad de acomodar nuestra vida conforme al modelo divino, pero el llamado, hermanos, es a que verdaderamente podamos hacer uso de todos los medios que el Señor ha dejado para que nuestras vidas puedan ser santificadas. Que el Padre Celestial les bendiga y espero que este pequeño resumen haya sido de bendición. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte para que otros se puedan ver beneficiados con estos mensajes. Que el Padre Celestial te bendiga.